En esta ocasión nos adentramos en un caso que ha cautivado e inquietado al mundo durante décadas. Una historia que nos lleva, nos lleva a las fronteras de la fe, la ciencia y lo inexplicable. Prepárense para sumergirse en la vida de Anneliese Michel, una joven alemana cuya muerte en 1976, pues sigue siendo un enigma. Un caso fascinante sin duda. La historia de Anneliese Michel nos obliga a confrontar preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la mente humana, el poder de la fe y los límites de nuestro conocimiento. Anneliese nació en 1952, ¿no? Y creció en una familia católica devota en la Baviera rural. Tenía aparentemente una vida ordinaria hasta que a los 16 años, en 1969, su vida dio un giro drástico. Efectivamente. Fue entonces cuando Anneliese comenzó a experimentar convulsiones. La hospitalizaron y le diagnosticaron epilepsia. Lo desconcertante es que a pesar del tratamiento médico, su condición no mejoró, sino que empeoró. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un cariz realmente misterioso. La medicación no parecía tener efecto, su salud mental se deterioraba y una profunda depresión se apoderó de ella. Pero más sorprendente quizás fue la transformación que sufrió su fe, que siempre había sido un pilar en su vida. Es crucial entender el contexto de la profunda religiosidad de Anneliese y su familia. Su fe era un elemento central en sus vidas y de repente esta misma fe se convirtió en una fuente de tormento para ella. Empezó a mostrar una fuerte aversión a objetos religiosos como crucifijos, pesadro y hasta a las imágenes de la Virgen María. Un cambio radical y aterrador para alguien tan devota. ¿Y que hay de esos rostros malignos que Anneliese decía ver durante sus oraciones? Ese es uno de los detalles más escalofriantes del caso. Imaginen el terror que debe haber sentido al ver esas apariencias demoníacas, precisamente cuando buscaba consuelo en la oración. Este detalle, junto con su aversión a lo religioso, llevó a Anneliese y a su familia a considerar que algo más allá de lo médico estaba ocurriendo. Algo que la medicina no podía explicar. Exacto. Ante la falta de respuestas en la ciencia, buscaron respuestas en el ámbito espiritual, planteándose la posibilidad de una posesión demoníaca. Y fue esta línea de pensamiento la que los llevó a solicitar un exorcismo para Anneliese. Una decisión drástica, sin duda. ¿Cómo reaccionó la Iglesia ante la petición de la familia? La Iglesia Católica, con su estricta doctrina sobre el exorcismo, se mostró inicialmente reacia a aprobar un ritual tan extremo. La posesión demoníaca es un tema complejo, y la Iglesia no la toma a la ligera. Requiere una evaluación exhaustiva del caso antes de proceder con un exorcismo. Claro. Es comprensible que la Iglesia procediera con cautela. Significa eso que rechazaron la petición de Anneliese. Inicialmente sí, pero Anneliese estaba convencida de que su aflicción tenía un origen sobrenatural y no se rindió. Insistió en que necesitaba un exorcismo para liberarse del tormento que la consumía. Finalmente, y tras la intervención del padre Ernst Alt, un sacerdote reconocido por su experiencia en demonología, la iglesia concedió el permiso para llevar a cabo el exorcismo. Demonología. Para nuestros oyentes que no estén familiarizados con el término, ¿podría explicarnos brevemente qué es la demonología, cómo se relaciona con la creencia católica? Por supuesto. Sí. La demonología es el estudio de los demonios y sus actividades. En el contacto de la Iglesia Católica, la demonología se enmarca dentro de la teología, es decir, el estudio de Dios y sus obras. La Iglesia reconoce la existencia de Satanás y otros demonios, seres espirituales malignos que se oponen a Dios y buscan tentar y dañar a la humanidad. Gracias por la aclaración. Entonces, si entiendo bien, la Iglesia finalmente accedió a realizar exorcismo en Anneliese con la intervención de este sacerdote experto en demonología. ¿Puedes contarnos más sobre el padre Alti y su papel en este caso? El padre Alti era un experto en discernir casos de posesión demoníaca. Él creía firmemente que Anneliese cumplía con los criterios necesarios para justificar un exorcismo. Tras entrevistarla y presenciar algunos de sus comportamientos, llegó a la conclusión de que sufría una auténtica posesión. Su testimonio fue crucial para convencer a la Iglesia de la necesidad del ritual. De modo que en 1975 comenzaron los rituales de exorcismo en Anneliese. Un proceso que se extendería durante casi un año y que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué nos puedes decir sobre esos rituales? Los rituales fueron largos e intensos, documentados en grabaciones de audio que aún hoy resultan
resultan escalofriantes. En esas cintas se puede escuchar a Anneliese hablando en lenguas, profiriendo blasfemias, retosiéndose de dolor e incluso afirmando estar poseída por varios demonios, incluyendo Lucifer, Caín, Judas Iscariotes, Nerón, Hitler, Ite y un sacerdote corrupto. Una lista de nombres que evoca imágenes terribles, figuras que representan la maldad y la oscuridad a lo largo de la historia. ¿Qué significado tenían estos demonios para Anneliese? ¿Por qué crees que los nombraba específicamente? Esa es una pregunta fascinante. La selección de demonios que nombraba Anneliese es intrigante. Algunos, como Lucifer, son figuras centrales en la demonología cristiana. Otros, como Hitler, son figuras históricas asociadas con la crueldad y el horror. Quizás su elección de demonios reflejaba sus propias experiencias de sufrimiento y su percepción del mal en el mundo. Es una posibilidad escalofriante. Imagino que la intensidad de esos rituales y la presencia de esos demonios debieron ser una experiencia aterradora para todos los involucrados. Sin duda, el exorcismo era un proceso extremadamente agotador, tanto para Anneliese como para los sacerdotes. Se enfrentaban a fuerzas oscuras y visibles, luchando contra un enemigo que no se manifestaba de forma tangible. ¿Y qué efecto tuvo el exorcismo de Anneliese? ¿Logró liberarla del tormento que la quejaba? Lamentablemente no. A pesar de las intensas sesiones, el exorcismo no pareció tener el efecto deseado. De hecho, el estado de Anneliese empeoró drásticamente. En lugar de encontrar alivio, Anneliese se sumergió aún más en un estado de tormento. Su comportamiento se volvió errático, marcado por episodios de automutilación, agresividad e incluso la ingestión de insectos. Actos que resultan difíciles de comprender, incluso perturbadores. ¿Cómo se explican estos comportamientos dentro del contexto del exorcismo? Es importante recordar que la Iglesia considera la posesión demoníaca como una batalla espiritual. Desde esta perspectiva, los comportamientos extremos de Anneliese se interpretarían como manifestaciones del demonio que luchaba por mantener el control de su cuerpo y alma. Una batalla que se libraba en el interior de una joven vulnerable. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado físico de Anneliese se deterioró de manera alarmante. Empezó a practicar un ayuno extremo, convencida de que debilitando su cuerpo, debilitaría también a los demonios que la poseían. El ayuno como práctica religiosa tiene una larga tradición en el catolicismo. Sin embargo, en el caso de Anneliese, este ayuno se tornó peligroso. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad y las intensas sesiones de exorcismo, no pudo soportar la privación de alimentos. Su salud se deterioraba rápidamente, pero a pesar de las señales de alarma, el exorcismo continuó. La situación era extremadamente compleja. La familia de Anneliese, profundamente religiosa, confiaba en que el exorcismo era la única solución para salvarla. Veían su sufrimiento como una prueba de fe y creían que la liberación del demonio era su única esperanza. Una fe inquebrantable que lamentablemente parece haberlos cegado ante la realidad de la situación. Es fácil juzgar con la perspectiva del tiempo y el conocimiento que tenemos hoy, pero debemos intentar comprender el contexto de la época y la profunda convicción religiosa de la familia. Para ellos, la posesión demoníaca era una realidad tangible, un mal que solo podía combatirse con la fuerza de la fe y la intervención divina. En 1976, tras casi un año de intensos exorcismos y un ayuno prolongado, Anneliese Michel falleció a la edad de 23 años. Su muerte, rodeada de misterio y controversia, conmocionó a Alemania y al mundo entero. La autopsia reveló que Anneliese murió de desnutrición y deshidratación, un trágico recordatorio de las consecuencias extremas que puede tener la falta de atención médica. Su muerte planteó una pregunta crucial. ¿Fue su fallecimiento consecuencia de la posesión demoníaca o fue el resultado de la negligencia de quienes estaban a su cargo? Una pregunta que dividió a la opinión pública y que se convirtió en el centro de un juicio sin precedentes. Los padres de Anneliese y los dos sacerdotes que llevaron a cabo el exorcismo fueron acusados de homicidio negligente. La fiscalía argumentó que los acusados habían priorizado el exorcismo sobre la atención médica, llevando a Anneliese a un estado de salud crítico que culminó con su muerte. Mientras que la defensa sostenía que Anneliese sufría una auténtica posesión demoníaca y que el exorcismo, aunque no tuvo el resultado deseado, era la única opción para combatir el mal que
que la atormentaba. El juicio se convirtió en un auténtico fenómeno mediático, atrayendo la atención del mundo entero. La opinión pública se dividió entre quienes creían en la posesión demoníaca y quienes veían en el caso un trágico ejemplo de fanatismo religioso. La sala del tribunal se transformó en un escenario donde la fe y la ciencia se enfrentaron en un tenso debate. Un debate que reflejaba las tensiones existentes en la sociedad de la época entre la tradición religiosa y los avances de la ciencia. ¿Cuál fue el veredicto final del juicio? Tras un largo proceso judicial, los acusados fueron declarados culpables de homicidio negligente y condenados a 6 meses de prisión. Sin embargo, la pena fue suspendida por libertad condicional. Un veredicto que si bien reconocía la responsabilidad de los acusados en la muerte de Anneliese, también dejaba entrever la dificultad de juzgar un caso tan complejo, donde la línea entre la fe y la razón se difuminaba. Un paso que nos recuerda la importancia de encontrar un equilibrio entre la fe y la razón y de la necesidad de una atención médica adecuada independientemente de las creencias personales. El caso de Anneliese Michel no terminó con el juicio. Su historia, cargada de misterio y controversia, ha trascendido las fronteras de Alemania, convirtiéndose en un tema de debate a nivel mundial. Ha inspirado libros documentales e incluso películas como El exorcismo de Emily Rose, que aunque ficcionalizada se basa en los hechos reales del caso. Y no solo eso. El impacto del caso se extendió hasta la propia Iglesia Católica, que tras la tragedia revisó sus protocolos para la realización de exorcismos, exigiendo una evaluación médica y psicológica exhaustiva antes de proceder con el ritual. Una medida que buscaba evitar que un caso como el de Anneliese se repitiera, reconociendo la importancia de no descartar las explicaciones médicas y psicológicas ante supuestos casos de posesión demoníaca. Un cambio significativo que demuestra que incluso las instituciones más tradicionales pueden evolucionar y adaptarse a la luz de nuevas experiencias y conocimientos. A pesar de los esfuerzos por encontrar respuestas, el caso de Anneliese Michel sigue siendo un enigma. La duda persiste. ¿Fue víctima de una posesión demoníaca real, o su tragedia fue el resultado de una enfermedad mental no diagnosticada y tratada adecuadamente? Una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Es precisamente esa incertidumbre la que hace que este caso sea tan fascinante. Nos confronta con los límites de nuestro conocimiento y nos recuerda que hay misterios que quizás nunca podamos descifrar por completo. Y nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, la fragilidad de la mente y la influencia del contexto social y cultural en nuestras creencias y acciones. La historia de Anneliese Michel es una tragedia en muchos sentidos. Una joven que sufrió un tormento inexplicable y cuya muerte sigue generando debate y controversia. Un recordatorio de la importancia del diálogo entre la fe y la razón, y de la necesidad de abordar los misterios de la vida con humildad y respeto. El legado de Anneliese Michel perdura. Su historia continúa fascinando y perturbando a partes iguales. ¿Qué crees que hace que este caso sea tan atractivo para tantas personas después de tantos años? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, el misterio. La falta de una respuesta definitiva a la pregunta de si Anneliese estaba realmente poseída o si sufría una enfermedad mental no diagnosticada deja espacio para la especulación y la interpretación. Es cierto. Y esa incertidumbre, esa ambigüedad alimenta nuestra fascinación por lo desconocido. Exacto. Además, la historia de Anneliese toca temas universales que nos afectan a todos: la lucha contra el sufrimiento, la búsqueda de respuestas en momentos de crisis, la tensión entre la fe y la razón. No olvidemos el impacto visual y sonoro del caso. Las grabaciones del exorcismo con las voces guturales de Anneliese, los gritos, las contorsiones, son imágenes y sonidos que se graban en la mente y que contribuyen a crear una atmósfera de terror y misterio. Sin duda, el caso de Anneliese Michel nos confronta con la posibilidad de que existan fuerzas que no podemos comprender ni controlar, fuerzas que escapan a la lógica y a la ciencia, y que nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad. Es una idea inquietante, pero al mismo tiempo irresistiblemente atractiva. Nos atrae lo desconocido, lo que nos hace cuestionar nuestras propias creencias y confrontar nuestros miedos. Y en ese sentido creo que el caso de Anneliese Michel nos ofrece una valiosa
una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe, la ciencia y lo inexplicable. Nos invita a un diálogo interno, a cuestionar nuestras certezas y a explorar diferentes perspectivas. A lo largo de este deep dive hemos explorado los detalles del caso desde la infancia de Annie Ilese hasta el juicio que siguió a su muerte. Hemos analizado las diferentes interpretaciones, las controversias y el impacto que este caso ha tenido en la sociedad y en la Iglesia. ¿Qué te gustaría dejar a nuestros oyentes como reflexión final? Creo que lo más importante es recordar que el caso de Anneliese Michel es una tragedia, una joven que sufrió un dolor inmenso y cuya muerte sigue siendo un tema de debate. Más allá de las creencias personales, debemos abordar este caso con sensibilidad y respeto. Y con una mente abierta, dispuesta a explorar las diferentes perspectivas y a